Buenas tardes, señoras y señores, señores académicos, señoras y señores compañeros y amigos. Nos ha reunido aquí la realización por parte de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tengo el honor de presidir, un homenaje a don Santiago Castroviejo Bolívar, compañero nuestro en la Academia y que falleció recientemente. Y bueno, pues este es un acto científico que naturalmente tiene en cuenta su memoria y lo que influyó sobre todos nosotros, que éramos, además de sus compañeros, en muchos casos sus amigos. Antes de dar la palabra al primer interviniente, quería decir, por si alguno de ustedes no lo sabe, que el profesor Castroviejo le fue concedido el Premio Nacional de Investigación Malaspina por sus contribuciones al campo de la biología, de las ciencias naturales, y que eso, que es la primera vez que se ejecuta o que se efectúa a título póstumo, yo creo que ha sido un reconocimiento muy merecido y que, bueno, pues es de esas cosas que suponen una alegría dentro de la tristeza. De tal manera que, sin más asuntos, voy a dar la palabra a don Juan Antonio Vera, presidente de la sección de Ciencias Naturales, que va a pronunciar la primera charla. Bien, muchas gracias. Por iniciativa del presidente de nuestra academia, el excelentísimo señor don Miguel Ángel Alario, quien acaba de hablar y preside el acto, hemos organizado esta sesión científica en recuerdo de nuestro compañero, el excelentísimo señor don Santiago Castroviejo Bolívar. A partir de ahora, Santiago. Quiero que mis palabras sean, estas primeras palabras, de bienvenida y de agradecimiento. De bienvenida en nombre de la Real Academia de Ciencias a la familia y amigos de Santiago que nos acompañan, a su viuda Menchi, a sus hijos Tomás y Beatriz, a sus hermanos, al resto de la familia y a sus amigos. Con vuestra presencia hacéis que este acto sea más entrañable. Y eso es lo que nosotros queríamos. 3 académicos numerarios estamos en esta mesa. Don Francisco García Novo, segundo a la derecha, según ustedes ven, en su calidad de académico numerario cuya investigación es la más afín a la desarrollada por Santiago. Y los otros 2, en función de nuestros cargos, el presidente de la Academia, que ya conocéis, que preside el acto, y yo mismo como presidente de la sección de Ciencias Naturales. Pero queremos dar un especial agradecimiento a los otros 2 ponentes. Doña Ana María Crespo de las Casas, sentada a mi lado, catedrática de Botánica de la Universidad Complutense de Madrid y académica correspondiente nacional de esta corporación. Y a don Gonzalo Nieto Feliner, situado en el extremo opuesto de la mesa, director del Real Jardín Botánico. Ambos aceptaron inmediatamente, sin dudarlo, el ofrecimiento que yo les hice en nombre de la Academia. Ambos eran grandes amigos de Santiago y conocedores de su labor investigadora. Quiero igualmente mostrar mi agradecimiento personal a Tomás Castroviejo Avendaño, a Gonzalo Nieto Feliner y al personal del laboratorio fotográfico del Real Jardín Botánico por haberme aportado una colección de fotografías en las que podremos ver, ustedes lo están viendo, los que están en la mesa tienen un CD para que lo vean despacio en su casa, a nuestro amigo Santiago a la vez que hablamos. Me he permitido tomar ilustraciones de la página web del Real Jardín Botánico para hacer el montaje de esta presentación. En mis breves palabras voy a tratar de la relación de Santiago Castroviejo con nuestra Real Academia de Ciencias y más concretamente con la sección de Ciencias Naturales de la misma a la que él pertenecía. Santiago fue nombrado académico correspondiente nacional el año 1999. Durante los años 2000 y 2001 coincidimos en reuniones conjuntas de académicos numerarios, académicos correspondientes nacionales, que convocaba y presidía quien entonces era el presidente de la Academia, don Ángel Martín Municio. Recuerdo que Santiago iba siempre con su motocicleta y nos demostraba la marea que era el que mejor podía circular por Madrid, que con más facilidad se trasladaba. Era la envidia de los demás. En el pleno del 26 de junio del año 2002 fue elegido académico numerario y en un acto académico solemne realizado en el Salón Adjunto leyó su discurso de ingreso. Es costumbre o norma de esta casa que los 2 académicos numerarios últimos en ingresar acompañasen al nuevo académico. Y justamente las 2 personas a las que nos tocó el honor de acompañar a Santiago en aquel momento de ingreso en su academia
era el secretario de la sección de Ciencias Naturales, don Luis Franco, aquí presente, y yo mismo. Desde su ingreso, Santiago se integró muy activamente en la vida académica, asistiendo a todas las reuniones de la sección y a los plenos de la academia, salvo coincidencia con algún viaje científico con problemas de salud, en cuyo caso siempre avisaba a la secretaría excusando la asistencia. Era muy cordial y hablaba con bastante franqueza. Sus intervenciones eran siempre oportunas y estaban debidamente fundamentadas. Mostraba un permanente interés porque esta institución aumentase su prestigio dentro de nuestra sociedad. Era un magnífico orador, como demostró en esta sala en conferencias y partidas. El día 1 de octubre del año 2008, el año pasado, al inicio de mi mandato como presidente de la sección, envié un correo electrónico al que adjuntaba una carta personalizada a cada uno de los académicos numerarios de la sección, agradeciéndole la elección y poniéndome a disposición de todos. Antes de que se cumpliera una hora, tenía un mensaje de Santiago. Me decía: querido presidente, querido Juan Antonio, acabo de recibir la carta que me remitiste desde tu nuevo puesto de presidente de la sección de Naturales. Aunque ya en su momento te había felicitado, quiero ahora desearte lo mejor en esta nueva etapa. Lo mejor para ti será también lo mejor para nosotros. Yo, lamentablemente, estoy todavía en plena fase de recuperación del tratamiento radioquimio que me aplicaron en junio y julio. No puedo hablar, sigo con la sonda nasogástrica. No sé cuánto tiempo seguiré así, pero tan pronto pueda me incorporo a las reuniones a que me convoque. Ahora no estoy en condiciones. Un abrazo, Santiago. El texto que escribí a Santiago muestra claramente el tesón con el que él luchó contra esta enfermedad y del que fuimos testigos todos sus compañeros de la academia en el año exacto que transcurrió desde que recibí el mensaje al fallecimiento de Santiago. Efectivamente, se incorporó y asistió a muchas reuniones, tanto de la sección como los plenos, incluido el último celebrado antes del verano, el 24 de junio pasado, precisamente donde don Miguel Ángel Arario fue elegido presidente de la academia. La semana pasada conocimos, lo acaba de adelantar el presidente, que se había concedido el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina en el área de Ciencias y Tecnologías de Recursos Naturales a nuestro amigo Santiago, a título póstumo. Todo lo que lo queríamos, nos hemos sentido especialmente satisfechos por este honor y por este reconocimiento tan merecido. Y termino con unas palabras que me salen del corazón. Santiago no se nos ha ido, pero nos ha dejado un recuerdo entrañable a los que hemos tenido la suerte y el honor de convivir con él en esta casa durante los últimos 6 años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Antonio Vera. Tiene la palabra doña Ana María Crespo de las Casas. Buenas noches, presidente, académicos, querida Menchi, queridos Beatriz y Tomás, hermanas y hermanos Castroviejo, familiares y amigos de Santiago. Quiero agradecer al presidente de la Academia y al presidente de la sección de Naturales que hayan querido contar conmigo para tomar parte activa en este homenaje. Es un gran honor. Siempre me trajeron sensación de plenitud las palabras de un poema que, a pesar de que fue escrito con otra inspiración, a mí me evoca la vida. Es un poema de Gerardo Diego. Así es que sobre la vida dice así el poeta: lenta, olorosa, redonda, la flor de la maravilla, se abre cada vez más honda y se encierra en su semilla. Las recuerdo ahora a fuerza de buscar consuelo para Menchi, para sus hijos y para sus hermanos. Seguramente el único consuelo frente a la muerte es la idea que nos queda de la vida que perdura. Santiago siempre miraba al futuro. Él entendía el profundo sentido de la semilla. Sentido de alimento y sabor, sentido de viaje, sentido de progreso, y que un día se duerme y se vuelve silencio, pero lo hace para iniciar el relevo. La semilla trae el futuro y se abre para dar la siguiente generación, la flor de la maravilla. A Santiago le interesaba mucho la siguiente generación, la opinión de los jóvenes. Quería mucho a sus sobrinos y a todos nuestros hijos. Y desde luego, y con toda la fuerza del amor, quería y admiraba a sus 2 hijos.
eran para él la flor de la maravilla. Ahora hablemos mejor de lo muchísimo que hizo este hombre estupendo que fue y que estará siempre en nuestra memoria. Me referiré a Santiago Castroviejo como científico, contextualizando lo más central de la obra que realizó para poder apreciar mejor la dimensión de sus logros. Tengo muy presente una conclusión reciente de Menchi, que con su habitual perspicacia decía que cada carta que recibía, cada persona que se le acercaba hablándole de él, describía un hombre un poco distinto y todos eran él. Eso me exime de intentar yo un nuevo retrato. Sin embargo, no me resisto a decir algo en lo que creo que todos estaremos de acuerdo. Era muy, muy gallego, un gallego profundo, grande y fuerte, muy especial y un gran amigo. Santiago nació en Tirán, Moaña, Pontevedra, en 1946. Estudió la carrera de Biológicas en la Universidad Complutense del 64 al 69, es decir, en años de dictadura. Y, por cierto, se opuso a ella de frente. Esto le produjo por entonces algún disgusto serio, pero sus posturas, muy racionales para la época y para aquella edad, le valieron respeto, admiración y una notable popularidad en la facultad. Creo que los profesores le distinguían favorablemente porque jamás faltó a la buena educación ni en los momentos más tensos y porque era un buen estudiante, curioso y participativo. Le daba tiempo para todo, incluso para sacar buenas notas y simultanear con la mili en la Marina. Ese año venía a la facultad vestido de marinero. Vistiera como vistiera, los compañeros le escuchábamos siempre porque su opinión importaba. Las chicas, por cierto, le mirábamos de frente y también de reojo, porque era muy atractivo y, hay que decirlo, un lo justo de displicente. Por entonces eso tenía encanto suplementario. Éramos así. Por cierto, que estas cosas del ambiente de nuestra juventud son las únicas que sorprenden al periodista Tomás Castroviejo cuando hablamos de su padre. La botánica, la investigación, la flora, las expediciones científicas, todo eso bien, pero lo otro, la juventud de los viejos, no es real, claro. Santiago se inició en la botánica con don Francisco Bellot, catedrático de Ciencias de la Universidad Complutense, para el que siempre guardó un entrañable recuerdo y una sonrisa comprensiva y leal. La obra científica de Santiago Castroviejo es la de un naturalista de los que entre nosotros llamamos de bota para oponer a los de bata. El de bota es el que recolecta y patea, el que pone el acento en la observación de los organismos cuando están vivos. El de bata, el que se dedica más a los aspectos experimentales, el que trabaja en el laboratorio o en el ordenador. No es tan simple y los buenos como Santiago están necesariamente en ambos escenarios. Y precisando en esta taxonomía, él era además un florista de bota, como era don Bartolomé Casaseca, catedrático de la Universidad de Salamanca, a quien consideraba un referente y de quien decía haber aprendido sobre el campo y la flora. Aprendí al mismo tiempo que él era Maruja Carrasco, entrañable amiga suya desde entonces. Su formación y el trabajo fuera de España tuvo unos primeros pasos en Alemania y luego prácticamente durante toda su vida profesional estuvo constantemente vinculado a varios centros, sobre todo del Reino Unido, donde pasó temporadas largas o cortas y mantuvo estrechas relaciones, sobre todo en Kew, en cuyas colecciones investigó largamente. A este respecto, impresiona el número de herbarios de todo el mundo en los que trabajó por periodos cortos, algunas veces porque él mismo necesitaría estudiar determinados pliegos para sus proyectos, pero otras porque los conservadores o los responsables de la colección requerían su presencia para que identificase o diera opinión sobre nombres asignados por otros colegas. Recibió un altísimo número de invitaciones de este tipo en su currículum. En los herbarios importantes no solamente son los pliegos los que resultan focos de atracción. Allí, como en otras grandes instalaciones científicas, se produce un saludable trasiego de expertos, de colegas de cualquier parte que van a estudiar las colecciones. Allí se respira ambiente, se discute de ciencia y también de cine o de fútbol, naturalmente de todo. Esa positiva interacción es un valor añadido que conviene no minimizar y que para Santiago fue seguramente una fuente notable de progreso y de ideas. Anecdóticamente tengo que decir que él se movía en el herbario de Kew como pez en el agua. Conocía y le conocían, y cualquier rincón de los jardines e invernaderos le eran familiares.
De pasada diré también que le apasionaban los jardines y las huertas. Cuando vivía en Richmond, y a pesar del mal tiempo habitual, encontraba mañanas soleadas de domingos para pasearlos. La obra profesional de Santiago Castroviejo ha sido relevante y de una gran repercusión en el ámbito de la ciencia básica, pero también en otros ámbitos científicos y sociales amplios. Por ella le eligieron académico en esta casa y por ella no es de extrañar que hace unos días, como ya se ha dicho, le hayan distinguido con el Premio Nacional Alejandro Malaspina. Se trata nada menos que el premio más importante que se concede en España en el campo de la investigación en recursos naturales y medio ambiente, y creo que es la primera vez que un botánico en nuestro país recibe un galardón de tanta importancia. Desde mi punto de vista, al hablar de las aportaciones de Santiago como científico, hay que poner el acento en 2 o 3 aspectos. En el sentido moderno de las floras y de la flora ibérica, en las campañas botánicas para el estudio de las floras tropicales, y también es preciso dejar un espacio para resaltar su filantropía, la que hoy puede traducirse como un ejercicio pionero de la nueva ética de la sostenibilidad. Por supuesto que aportó muchas contribuciones científicas, más de 150, dirigió 22 tesis doctorales con énfasis en diferentes problemas, contribuyó decisivamente a la divulgación de la ciencia botánica y a la accesibilidad de los datos por vía telemática, participó en foros internacionales influyentes en la prospectiva y en el rumbo de las investigaciones taxonómicas, y su opinión era requerida no solo como experto en revistas, etcétera, sino muy especialmente cuando se requería al autor de una flora. Todo eso reza en su currículum, que impresiona por lo rico y por lo lúcido. Voy a destacar lo que creo que son los fundamentos de su repercusión en el desarrollo científico de nuestro entorno botánico y más allá. En primer lugar, la flora. Hacer o revisar una flora es un trabajo de investigación clásico y perfectamente actual que requiere el esfuerzo, la originalidad y el riesgo de todos los reviews. Es decir, tener opinión fundada sobre el tema, manejar la bibliografía y, en este caso, otras fuentes como son los herbarios, avanzar lo que todavía se está haciendo y pronunciarse sobre lo que se cree más atinado. Además, donde hay controversia, informar y discutir con criterios sólidos. Así se hace una flora que sea útil y utilizada, seguida y comentada por propios y extraños. Así se consigue que esa sea una obra de referencia. Y así se ha hecho la flora ibérica que dirigió Santiago Castroviejo. La valoración de este trabajo me parece relevante para entender la dimensión de la personalidad científica y la obra de Santiago. Por eso me voy a extender solo un poco. Si puede no ser grave el dar un nombre equivocado a una mal llamada mala hierba, en ocasiones la incorrecta aplicación de un nombre sí que conduce a problemas serios. Por ejemplo, en el campo de la salud, sin ir más allá, donde nuestra dependencia de las plantas como fuente de medicamentos es todavía muy grande. Conviene no olvidar que muchos medicamentos se obtienen directamente de preparar, y a veces muy poco, productos que se extraen de un hongo, una planta o un alga. Pero es que además el 60% de los medicamentos que se dicen de síntesis se obtienen no por síntesis, sino por semisíntesis, es decir, mitad la planta, mitad el químico. Se siguen usando muchas plantas, algas u hongos como fuentes inmediatas del producto y hay que poder identificar correctamente la diana, porque muchas plantas muy próximas o muy parecidas difieren mucho en su composición. Cientos de ejemplos nos servirían para concluir que es importante distinguir bien a quién se aplica un nombre y saber cuáles son los caracteres que nos permiten la correcta identificación. Precisamente para establecer los famosos códigos de barras basados en secuencias diferenciales de ADN, a los que hoy se tiende como importante herramienta en el campo de la taxonomía, para establecerlos, como digo, inevitablemente hay que orientarse mediante la guía previa que son las floras. Disponer de una flora básica es una infraestructura imprescindible. Flora ibérica es la catalogación crítica y descripción de las especies de plantas vasculares que se reconocen en la península ibérica e Islas Baleares. Y para que tengamos una idea del orden de magnitud, la flora europea tiene unas 13.000 especies de plantas, la flora mediterránea de más difícil estimación unas 20.000 y la ibérica 7.500. Un buen número de estas requerían revisión o nueva descripción o discusión taxonómica en detalle. La flora ibérica tiene su precedente en el siglo XIX y desde entonces se precisaba su revisión y modernización porque cambiaron mucho los conceptos científicos, obviamente.
Gracias al esfuerzo de algunos botánicos, en las últimas décadas del siglo pasado se hicieron floras regionales solventes y excelentes trabajos divulgativos, pero se carecía de una flora en el sentido estricto, moderna, en el ámbito territorial amplio, semejante a las que se realizaban por entonces en otros países europeos. Hubo varios y muy notables intentos de hacer una flora ibérica moderna en los 60 y 70, pero no llegaron a fraguar, hasta que Santiago Castroviejo hizo suya la tarea y decidió liderar tamaño proyecto científico. Era necesario contar con la capacitación, con la competencia para poder hacerlo y con la enorme fuerza y tosudez que tenía Santiago en sus decisiones importantes. Se trataba de una obra colectiva para poner de acuerdo a muchos colegas de dentro y también de fuera de España, para entusiasmar y dar confianza. Para emprender un trabajo de muchos tomos y muchos años se requerían características personales complementarias y esas las tenía el joven investigador que era todavía Santiago. Entre ellas estaba la de ser un buscador de consensos, otra la discreción y otra el saber distanciar más de lo corriente los afectos personales de los requerimientos técnicos. Los primeros resultados le permitieron fraguar su liderazgo y convencer a la comunidad científica y a los financiadores. La aventura que inició en los 80 muy tempranos preveía 21 tomos y ya se ha publicado el tomo 15 y otros 2 están casi enmaquetados. Han trabajado 200 profesionales en esta exitosa empresa. Creo que es la obra botánica más citada desde su aparición y seguramente la que más recensiones y elogios ha tenido entre los especialistas. Evidentemente no ha conseguido terminarla, pero entre todos lo harán y la antorcha ya tiene relevo en Carlos Haedo, a quien sus colegas han designado recientemente como nuevo portador. Carlos y 2 o 3 más de Madrid, de Salamanca, trabajaron codo con Santiago en los últimos tiempos. Entro ahora en otro capítulo, más brevemente. Santiago, expedicionario, tropicalista y filántropo. A Santiago le gustaba la historia y la historia de la botánica le interesaba mucho. La tradición expedicionaria hacia el nuevo mundo de la botánica española le motivó profundamente. En este capítulo tomó la antorcha de don José Cuatrecasas, a quien conoció y admiró. Cuatrecasas fue catedrático de Botánica de Farmacia de la actual Universidad Complutense y, exiliado después de la Guerra Civil, llegó a dirigir las colecciones botánicas de Smithsonian en Washington. Concebía las expediciones y el trabajo tropicalista como lo hizo luego Santiago. Ambos creían en la eficacia de que fuera el botánico más experto el que se embarcara, a la moda de siempre de los expedicionarios ingleses, y Santiago era el primero en embarcarse. Así recolectó para la colección MA del Jardín Botánico 18.000 números. Podía haber trabajado sobre materiales recibidos y podría haber destacado a gente joven para realizar la campaña, pero no lo hizo. Como Cuatrecasas creía que la recolección es una fase crucial de la investigación y tiene que estar basada en la capacidad de observación bien entrenada y en un buen diseño previo de objetivos. Así planteada es además un instrumento ideal para el entrenamiento y formación de jóvenes. Santiago obtuvo de las expediciones materiales con los que produjo muchos trabajos, sobre todo libros, monografías temáticas o territoriales. Ahí están las referidas a Panamá, sobre 2 islas diferentes, o a Venezuela, entre otras. Me estoy refiriendo especialmente a las expediciones americanas porque allí es donde hizo más tejido. Sin embargo, en su trabajo en el norte de África, especialmente en Marruecos, y en el suroeste de Asia, se benefició mucho la flora ibérica. También trabajó en África, aunque más esporádicamente. Siendo importantes los materiales que traía, otra consecuencia muy notable de sus campañas era la de relacionarse eficazmente con el mundo de los botánicos y de las instituciones locales, para ayudarles a los unos a obtener financiación y a los otros para que les dieran su apoyo. En sus expediciones formó a muchos botánicos, a partir de ellas conoció grupos y pudo también traerse estudiantes que hicieron con él sus doctorados y muy señaladamente exportó colaboradores españoles a los centros americanos. Y también nutrió de muestras los pliegos de su propia flora a las colecciones de centros y universidades de los países donde estuvo. Carecía del menor paternalismo y se creaba hueco entre los colegas de esos países. Por esto último quiero terminar subrayando que Santiago fue pionero del nuevo paradigma ético de la sostenibilidad. Sus trabajos en países tropicales y regiones pobres del mundo ponía en práctica desde hace ya 30 años lo que hoy es considerado como un nuevo planteamiento.
lo que actualmente se recomienda o se exige según los casos en favor de la protección global del planeta, de la protección específica de los sitios concretos y de la participación de la voz de la diversidad de culturas en el mundo científico y también de la patrimonialización de su biodiversidad. Santiago hizo eso por filantropía, por su personal visión del mundo y de manera programada y consciente, colaborando personal e institucionalmente en el desarrollo científico a través de la formación de investigadores y profesores, particularmente en Hispanoamérica. Lo hizo mediante la generosidad en cuanto a compartir con ellos, con sus instituciones, conocimiento e infraestructura. Lo hizo también denunciando el expolio y el abuso en la colonización científica asimétrica que se plantea frecuentemente por parte de comunidades científicas, especialmente naturalistas de países más ricos. Batalló por la sostenibilidad en proyectos tan imaginativos como el de la explotación compartida para uso científico de una isla penal, la isla de Coiba, en Panamá. Y todo ello lo hacía, insisto, cuando no había tratados internacionales que fomentasen los comportamientos solidarios en materia de protección autóctona de los recursos. Es más, Santiago, desde sus primeras investigaciones, hizo de esta ética un motor de su actuación. Su actitud conservacionista iba mucho más allá de los planteamientos de quienes entendían la conservación de las especies como un tema puntual, retórico o estético. Así es que este botánico de corte tan clásico pasó su vida profesional siendo vanguardia. Además, a conciencia, sabiendo que lo hacía y haciéndose entender, y en lo fundamental, logrando lo que se proponía. Naturalmente, por todo ello, consiguió ser feliz. ¿Cómo no iba a serlo si en lo profesional recogía 100 por 1 y en lo personal tenía mucho amor? Así pasó por la vida un hombre tan honrado en sus comportamientos, que en su día fue también flor de la maravilla, y por eso quienes le conocimos honramos su recuerdo. He dicho muchas gracias. Muchas gracias, doctora Crespo. Tiene la palabra don Gonzalo Nieto Feriner, director del Jardín Botánico, que va a hablar sobre Santiago Castroviejo y el resurgimiento del Real Jardín Botánico. Muchas gracias, presidente, académicos, Benchi, Tomás, Beatriz, familiares y amigos, señoras, señores. Es para mí un doble honor estar hablando hoy aquí en la Academia por el prestigio de la institución que ustedes integran y por hacerlo sobre quien fue mi director de tesis, quien ocupó el cargo que actualmente ocupo, aquel con quien trabajé durante años en el equipo de Flora Ibérica y a quien he apreciado y admirado desde que lo conocí, aunque nuestras trayectorias de investigación, como es lógico, hayan ido divergiendo con el tiempo. Me corresponde hablar de su faceta como director del Centro Botánico con más solera de España y el que ha vertebrado la historia de la especialidad, al menos hasta mediados del siglo XX. Tengo que decir que no es fácil de deslindar esta faceta de otras de su vida, no solo porque toda su carrera se desarrollara en el jardín o por las responsabilidades de gestión que asumió desde el principio, sino sobre todo porque siempre, esto es antes, durante y después de su mandato como director, tuvo la clara visión institucional de contribuir en todas sus acciones a engrandecer el prestigio del centro. Creo, por otro lado, que su labor como director podría ser la faceta tal vez más controvertida de su perfil profesional, porque nadie es profeta en su centro de trabajo, y menos si este es un centro de investigación. En efecto, Santiago tuvo una posición considerable dentro del propio Jardín Botánico durante una parte de su mandato como director. Pero esta oposición, que en alguna medida tuvo que ver con el modo de su gestión, en gran medida fue consecuencia de la dificultad intrínseca de dirigir un centro que, además de centro de investigación, es un museo vivo. Como tal, su director tenía que asumir e integrar tareas tan diversas como gestionar una colección valiosa de plantas vivas que visitan cientos de miles de personas al año, proporcionar al público divulgación relativa a plantas y medio ambiente y contribuir a las estrategias de conservación de la biodiversidad ex situ, ello sin mencionar las funciones directamente relacionadas con la investigación.
Asimismo, creo obligado contextualizar el momento histórico del mandato de Santiago Castroviejo como director, porque fueron épocas en las que el reglamento que regulaba la vida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas favorecía un funcionamiento de corte más bien asambleario, que, como pueden comprender, no es el más favorable para dirigir un centro. En este sentido, no es del todo extraño, ni creo que escandalice a nadie hoy, cuando se tiene en cuenta las circunstancias de entonces, que en un momento se llegara a comparar su gestión con el despotismo ilustrado. Pero ciertamente no era probable que una persona con su temperamento se achantase con los enfrentamientos internos, y no lo hizo, seguramente por su carácter valiente, pragmático, inteligente, perseverante y con don de gentes, o por su conocimiento de la materia prima de la que está hecha un jardín botánico, o tal vez por la fuerza que da saber que respaldan tus empeños de mejorarlo siglos de esfuerzos, de ilusiones y de proyectos conclusos o inconclusos. Así, quiero imaginar ahora que Santiago, paseando como hacía a diario por el jardín, reflexionara en sus primeras épocas sobre los registros de su historia y sobre personajes como Cabanilles, Gómez Ortega, Lagasca, Graels, Colmeiro, Caballero o Cuatrecasas, e imaginara al jardín volviendo a resurgir una vez más de sus cenizas para alcanzar niveles de desarrollo científico parejos o superiores a los que tuviera, por ejemplo, en tiempos de Cabanilles. No pretendo decir que Santiago fuera un visionario, sino todo lo contrario. Su pragmatismo debió de convencerle pronto de que reflotar al jardín botánico era más que factible y que no debía de dejar pasar la oportunidad de contribuir a ello. Por eso no es extraño que comenzara a foguearse pronto en la vida institucional del centro, participando activamente en su reestructuración en los años convulsos de la segunda mitad de los años 70. Fueron años difíciles, con el jardín cerrado al público a causa del deficiente estado de sus colecciones e instalaciones por falta de apoyo oficial, los mismos en que una rama que cayó sobre su vehículo dentro del propio jardín pudo ser el símbolo del límite de penuria que no podía rebasarse y el desencadenante de toda una sucesión de hechos que marcaron el principio del fin de la penuria y el comienzo del resurgimiento. No podía dejar pasar esta oportunidad y por eso, antes de asumir la dirección, que tuvo lugar entre 1984 y 1994, ejerció durante un periodo más corto como secretario, entre el 79 y el 80. Como director, fue uno de los artífices principales, aunque no el único, del cambio de ciclo histórico que se produjo a partir del año 81. El nuevo ciclo partía, como he dicho, de una situación de abandono flagrante y lo condujo de una forma gradual y coherente hasta la realidad actual. Como no soy historiador, o al menos historiador de seres humanos, nunca he acabado de entender que la necesaria perspectiva temporal para juzgar una obra o persona determinada compense la pérdida de datos y de testimonios que sobreviene con el tiempo durante el que se va ganando dicha perspectiva. Por eso, lo que les hablo desde el recuerdo de lo que viví, aun sin aspirar a ninguna objetividad. Creo que juzgar la labor de un director tan reciente, basándonos solo en las infraestructuras que contribuyó a construir, hace justicia a un número de prácticas, formas de hacer, o legado intangible, en definitiva, que condicionan el funcionamiento colectivo de un centro como este y que se van instalando en el consciente e inconsciente de su plantilla, por más que el científico no sea tal vez el colectivo más dócil en este tipo de dinámicas. Pero cierto es, los logros tangibles son menos discutibles que los otros y voy a referirme preferentemente a ellos para ofrecer algunos datos sobre lo que fue la gestión de Santiago en la dirección. Comienzo brevemente por el magno proyecto de Flora Ibérica, pues aunque hubiera podido desarrollarse perfectamente al margen de la dirección, como de hecho lo hizo entre el año 80 y el 84, la envergadura y amplitud de miras de este hacían impensable que no tuvieran un respaldo institucional importante desde la dirección del centro. Desde esta, Santiago proporcionó apoyo al proyecto, pero también respaldó explícitamente a otros proyectos similares que se fueron gestando de otros grupos, de organismos, como por ejemplo Flora Micológica Ibérica o Fauna Ibérica, entre otros. Como digo, no voy a extenderme sobre esta obra, sobre la que ya Ana Crespo nos ha hablado con mucho detalle, sino es para resaltar que Santiago, como coordinador de este proyecto durante casi 30 años, merece amplio reconocimiento en varios sentidos, en mi opinión. Por contribuir con sus armas personales al lanzamiento inicial, por ser capaz de convencer a autoridades y autores hasta 333 países de la importancia de la obra,
por saber distribuir estratégicamente la responsabilidad máxima del proyecto entre investigadores activos de varias universidades españolas y por mantener un grupo humano cohesionado que, con altas y bajas, ha venido invirtiendo tiempo y esfuerzo en esta obra totalmente necesaria, pero de dudoso rendimiento curricular para sus autores. Este logro le sirvió, además, como sustrato para aplicar tecnología de la información a la taxonomía en el marco de otros proyectos futuros. Pero Santiago no era una persona de un único proyecto. Seguramente lo saben todos los que le conocían, todos ustedes que le conocían. Por eso, desde la dirección, intentó seguir la tradición del centro involucrado en las grandes expediciones a territorios de ultramar en los siglos XVIII y XIX y recuperar la línea de botánica tropical que había quedado huérfana desde que Cuatrecasas, director del jardín durante la Guerra Civil, la abandonara con el exilio. En esta línea dio impulso a la publicación de la flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, de José Celestino Mutis, enviando a Colombia estudiantes de doctorado y estableciendo colaboraciones con el principal centro botánico de allí, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. En su intento por establecer una línea fuerte de investigaciones en el trópico, también se preocupó por la flora del Viejo Mundo, destacando un recolector permanente en Guinea Ecuatorial que a la larga posibilitaría iniciar la elaboración de una flora de ese país en marcha y con frutos ya desde hace 2 años. Otro proyecto relacionado con el trópico que inició durante su dirección en los años 90 fue el de la catalogación de la biodiversidad del Parque Nacional de la isla de Coiba, en el Pacífico de Panamá, que Ana Crespo ya nos ha mencionado. Aquellos de ustedes que lo conocieron no encontrarán extraño que este proyecto llevara aparejada otra aventura en la que puso gran esfuerzo e ilusión, la creación de una estación biológica en la isla. Para hacerla permanente, con su habitual empuje, estuve a punto de llevarse allí al mismísimo presidente del CSIC a visitarla, si bien finalmente tuvo que conformarse con llevar allí al secretario general. Entre sus logros más tangibles, dentro de las 8 hectáreas del Jardín del Prado, hay que destacar el invernadero de exhibición, inaugurado en 1993, que el pasado 1 de julio fue renombrado en su honor como homenaje al empeño que puso en la construcción de una obra innovadora en tecnología y sostenibilidad. También nos dejó el invernadero de investigación anejo al edificio. Esta obra representó el inicio de la construcción de una infraestructura científica que habría de complementar los estudios basados en las colecciones de herbario y que culminó con el Laboratorio de Sistemática Molecular durante el mandato de María Teresa Tellería. La concepción moderna de Santiago de un jardín botánico con 2 siglos y medio de historia incluía también la dotación en personal y medios para otras unidades necesarias, como el archivo, los herbarios o los propios invernaderos, entre otras. Y a esta dotación contribuyó con eficacia también Santiago. Asimismo, inició la informatización del herbario, una tarea que todavía no ha concluido debido a su magnitud. Y para engrandecer las colecciones del jardín también fue capaz de convencer a personas para que depositaran importantes archivos, como el de Cabanilles, en el centro, u otras para que vendieran sus herbarios, como el de Malato Belis, que eran pretendidos por otras instituciones al mismo tiempo. En su faceta educativa y divulgadora del jardín, impulsó el uso del pabellón Villanueva como espacio para exposiciones, aprovechando en algunos casos, los acontecimientos del año 92 de forma muy eficaz. También consolidó el presupuesto de la biblioteca y se preocupó por las colecciones de plantas vivas del jardín, siempre con sensibilidad y primando estas sobre el crecimiento de las visitas al jardín. Fundó asimismo la revista Ruicia, Monografías del Real Jardín Botánico de Madrid, de la que fue director hasta el final y que representaba una iniciativa plenamente coherente con su defensa de la taxonomía, cuyos frutos más duraderos son a menudo monografías que continúan vigentes durante décadas. Hay un logro más que quiero destacar porque tuvo una digna continuación años más tarde. Se trata de las bases de datos de distribución de plantas que se elaboraron durante años con contratos temporales y que a finales de los 90 posibilitarían elaborar ANTOS, un sistema de información de plantas ibéricas en Internet, ambicioso y útil hasta el punto de que el Ministerio de Medio Ambiente lo viene financiando desde hace 10 años. Permítanme, para ir terminando, que haga una mención no ya de los proyectos finalizados en su mayor parte, sino también de aquellos en los que inyectó dosis importantes de trabajo y tiempo, pero que no pudieron concluirse entonces. Y lo hago porque desde mi experiencia actual sé que el éxito final muchas veces depende de factores con frecuencia sutiles,
aparentemente irrelevantes y la mayoría de las veces incontrolables. Entre estos proyectos no consumados, quiero señalar la construcción de un jardín satélite o la búsqueda de un edificio de investigación con el que paliar los problemas de espacio del actual. Reflexionando sobre la historia del jardín desde sus orígenes en plena Ilustración hasta nuestros días, a menudo he pensado que puede considerarse una alegoría o al menos un reflejo fiel de la propia historia de España, aunque tal vez no se corresponda de forma directa en el tiempo. Ignoro si él tuvo una sensación parecida, pero me extrañaría que no la hubiera tenido, porque la ubicación del Hortus Regius Matritensis en la vida ciudadana ha hecho que este centro reciba a menudo y durante más de 2 siglos los ecos directos o indirectos de asuntos importantes de la vida del país. Creo en este sentido que Santiago siempre fue consciente de que su cargo de director del Jardín Botánico le daba una facultad especial para acceder a autoridades políticas y reclamar apoyos para su centro, no basada en el cargo, sino en la importancia histórica de la institución. Y ciertamente nunca se lo pensó 2 veces cuando tuvo que hacerlo. El empuje con el que partía en su moto, ya se ha mencionado aquí, para intentar hablar con directores generales de las distintas administraciones, alcaldes o ministros, me hace invariablemente recordar una anécdota personal que ejemplifica tal vez ese empuje. Yendo al restaurante El Rábano, recuerdo bien el nombre, a comer no recuerdo con quién, él conduciendo su moto y yo subido en el asiento de atrás, me levanté de la moto para colocarme un poco más cómodo aprovechando un semáforo. Pero cuando fui a sentarme de nuevo, Santiago ya había partido en la moto sin reparar que yo quedaba en tierra, con lo que tuve que esperar unos minutos hasta que se dio cuenta y regresó a recogerme. Supongo que la lectura es que cuando se tienen proyectos e ilusiones para un centro tan complejo y fuerza para llevarlos adelante, puede uno pasar por alto algunas cosas. Concluyo diciendo que siempre recordaré con agrado y nostalgia aquellos años en que me introdujo en la botánica y que estoy convencido de que no pocos le echaremos de menos a menudo y le recordaremos siempre. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Francisco García Novo, académico de esta casa, que va a hablar sobre Santiago Castroviejo, el entusiasmo por la ciencia. Señor presidente, familiares, amigos, académicos, hemos oído 2 relatos de Santiago, complementarios y tan llenos de matices que me cuesta añadir algo con sentido. Dejadme que comience por una anécdota. En 1970 estaba yo de postdoc en la Universidad de St. Andrews. Llamaron a mi casa y apareció Santiago y dice: Santiago, ¿qué haces por aquí? Dice: quiero ver los Highlands, pero no se lo digas a Bellot. Digo, no se me ocurriría. ¿Qué quieres? ¿Te quedas con nosotros? Dice, no. ¿Puedo comer con vosotros? Dice, sí, sí, pasa. Dice, y luego me preparáis un bocadillo porque tengo que llegar a Aberdeen. Bueno, pues era así, directo, entusiasta. Bellot, como acaban de recordarnos, era su director de tesis. Pero él iba más allá de la dirección de tesis sobre una parte atractiva de Galicia, Serra do Invernadeiro, que luego él publicará como un libro. Es curioso porque, volviendo a los años que compartimos con Javier, que era un poco mayor que yo, que era un poco mayor que Santiago, pero durante unos años tuve ocasión de compartir la Facultad de Biología, que entonces estaba en una ala de la de Medicina en la Complutense. Y esperaríamos que hubiera seguido zoología, se interesaba en la naturaleza, pero la verdad es que era difícil interesarse por la zoología en aquella facultad que compartimos los 3. Javier se escapa pronto, pasa a Montes y después hace su tesis en Alemania. Yo tampoco seguí la zoología, me interesaba más la paleontología entonces. Y Santiago lo intentó con Francisco Bernis, pero Bernis era el profesor, el catedrático
de vertebrados, en principio sería la persona adecuada, pero era difícil. Dejadme que recuerde una tarde en la que habíamos ido de excursión con el curso y estábamos Javier y yo, y llegamos a Sanlúcar de Barrameda para visitar Doñana y se enfadó muchísimo porque no habíamos previsto un barco para cruzar. Nosotros no organizábamos la excursión, pero Javier y yo echamos valor y conseguimos ajustar un barco para que nos cruzara el río al día siguiente. Cuando aparecimos con el barco nos dijo, bueno, ya lo he arreglado y vamos a ir en autobús. Realmente no era fácil tener un director como ese. Sus primeros trabajos, hasta 5, se refieren a la zoología. Vertebrados, reptiles, mamíferos, con Javier y en esa línea. Pero después debió reflexionar y prefirió a Bellot. Bellot había venido de Galicia, conocía muy bien la vegetación de Galicia. Y aunque es un hombre cuya trayectoria al final se quebró, había llegado en el 63 a nuestra Facultad de Biología, tenía unas ideas científicas avanzadas, era una escuela alemana de ecofisiología y quería algo más de la vegetación, más allá de la florística, apuntaba hacia una ecología que él explicaba, la ecología vegetal. Así que Santiago estudia con él y en esos trabajos tiene una doble afiliación. Por un lado era profesor en la Facultad de Biología, era profesor ayudante y así seguirá durante algunos años y a la vez era becario de la institución que nos han recordado, el Jardín Botánico, al que se va a unir. En realidad yo lo he sentido. Yo he sentido que Santiago, que tenía esa capacidad de liderazgo, esa facilidad de comunicación, esa excelente formación, ese rigor, no hubiera servido para formar generaciones de botánicos en nuestra propia Facultad de Biología, entonces de la Complutense. Aun estando con los trabajos de su propia tesis, cuando finalmente la presenta, se doctora en el 72, enseguida entra como colaborador en el Consejo y después seguirá los pasos habituales, investigador, profesor de investigación, uniendo su carrera científica a la de esta institución. Desde el principio es un hombre riguroso y metódico. Metódico en el sentido más atractivo de la ciencia, que no es un hombre maniático que tiene que hacer las cosas siguiendo a un patrón, sino que, de acuerdo con lo que va a estudiar, desarrolla el patrón para optimizar el tiempo y la información. Y eso lo traspasaba a sus alumnos y colaboradores, y después a la institución, y después a la calidad, y después a la flora ibérica que nos han presentado ambos y que me he permitido traer ante ustedes. Este es el último volumen. Y yo se lo decía a nuestros dos intervinientes, digo, quería traerlo porque una cosa es decir, ha hecho la flora. ¿Y qué es la flora? Una biblioteca de volúmenes. Y estos volúmenes, en una larga tradición que se remonta a Linneo, son tremendamente abstractos. El mínimo número de palabras y el mínimo número de dibujos. Es un ejemplo de pura información. Y hacer tantos como él ha preparado es una inmensa carga de trabajo. Volviendo a su figura, claridad, capacidad de trabajo, tiene otra nota que quiero destacar antes de seguir. Eso es el rigor. El rigor significa la mejor información disponible, el mejor criterio, la validación. Lo de ir a examinar los herbarios es la única manera que tenemos de visu, como les solemos denominar usando esta expresión antigua, de cotejar lo que yo sé, lo que he visto escrito, con la planta real. La naturaleza es tan rica en caracteres que la experiencia del investigador es lo que nos permite contrastar y condensarla para que la obra que se hace permita en el futuro a quien solo tenga la obra acertar en el diagnóstico. Y en esta larga tradición, ya de muchos siglos, los herbarios han jugado un papel sustancial. Hoy se dice que es suficiente usar las imágenes digitalizadas. Santiago sabía que no, que es imprescindible irlos, conocerlos, estudiarlos a fondo. Pero no quiero adelantar acontecimientos.
Javier Castroviejo tienta a su hermano Santiago para que se meta en Guinea o visite ese lugar prodigioso que son los llanos de Venezuela. Es un lugar enigmático. Cuando yo mismo llegué a trabajar en sitios tropicales americanos, sufre uno una gran impresión. Aquello es inmenso, riquísimo y distinto. Guinea, otro de nuestros botánicos que había intentado este salto, comentaba que cuando llegó, lo único que reconocía era el helecho común, y este con dudas. Eso puede resultar abrumador o estimulante. A Santiago, como lo había sucedido a Cuatro Casas, resultaba tremendamente estimulante. No por seguir una tradición histórica, sino porque la naturaleza estaba ahí en una de sus grandes riquezas. Entender eso es entender la evolución. Uno ve aquí unas plantas modestísimas, una especie de hierbas, son amariláceas, dice uno. Bueno, o encuentra un grupo pequeñito y allí dice, no, pero esto aquí son árboles. Sí, la flor es la misma, pero esto es una cosa absolutamente nueva. Necesito conocer este mundo tan rico, tropical, para entender el mundo en el que estoy trabajando. Ese es un desafío, en toda regla, y así lo entendió Santiago. Intentó articularlo con los centros botánicos que tenía a su disposición y también enviando gente y trabajando localmente en Venezuela y también en otros lugares, por razones de las tesis que dirigía en los Saladares, en el centro de España, en La Mancha, en Doñana, con alguien que había sido y es académico de esta casa, el profesor Rivas Martínez. Y en todos ellos hay dos fases que quiero recordarles. Está el trabajo de campo, está la elaboración de los materiales y están las publicaciones. A los 2, a los 3, a los 4 años, Santiago producía una monografía de lo que había visto. Aserrado Invernadeiro tiene su monografía. Doñana tiene sus monografías y por el medio aparecen los avances en unas notas más pequeñas. Esos artículos a los que antes hacía Ana referencia, esos 150 artículos y después los 17 libros y la biblioteca entera, lo que le debemos de la flora. Su trabajo se inicia con este salto, por un lado, hacia crear una flora española y por otro, a asumir el compromiso de incorporar la flora neotropical a las tareas de la botánica española, al jardín botánico. Ya nos han hablado de la génesis, de lo que supuso crear una flora, pero yo quiero decir algo más. Yo era un estudiante de botánica con otros profesores, como Pedro Montserrat, y es que la flora que había era de otro siglo, estaba muy atrasada, pero no era ese el mayor problema. Es que había habido ya varios intentos, como acaban de decirnos, y habían fracasado. De manera que hacerlo otra vez sonaba no solamente a un tema déjà vu, sino a un fracaso asegurado. Hacía falta una persona con un gran tesón y con esa convicción que Santiago tenía y que nos sorprendía a quienes nos hemos conocido. Dice, esto se va a hacer así, que es la mejor manera posible. Y lo vamos a hacer con estos medios. Y además vais a contribuir todas estas personas. Y lo va a hacer esto, tú especialista en esto. Y entonces ahí venían inacabables discusiones. Si hay 7.500 especies, pues hay aproximadamente el mismo número de especialistas que consideran que lo que querían hacer es este grupo o el de más allá. Es una labor sumamente difícil. Una labor que implica literalmente cientos de botánicos, cientos de ilusiones que hay que impartir. No es posible hacer una tarea como la flora si uno no es muy bueno y además es muy bueno transmitiendo ilusiones. Todos estaban de acuerdo en que sería ideal, pero todos sabían que no se podía hacer. A mí me gusta decirlo de esta manera porque revela el acierto y la capacidad de meterse en esta tarea, de comenzar a llevarla a cabo y comenzar a publicarla. En el 86 sale el primer volumen y nos sorprendió a todos. Dice, hombre, ¿a ver si iba a ser verdad que esta vez es la última y definitiva? Fue así. Poco a poco aparecían
En el 90 el segundo, en el 93 el tercero y el cuarto, etc. En el 96, gran novedad, en disco, se podía consultar. Se interesaba por la incorporación de los métodos más avanzados. Luego llevará, como han dicho, en Antos la idea mucho más allá. En disco, directamente, el ordenador, las claves, todo este lío, lo tenemos allí. El 97, el 98, el 99, hasta esta que ha salido en este año y las que faltan por salir. Las que faltan por salir tienen la impresión, la redacción y distintas fases del estudio de las especies, de los géneros, de las familias, que en general corresponden a los volúmenes. Toda esta tarea tan grande, que es como la compilación de una biblioteca gigante, con muchísimos autores, es la que acometió y la que me permito, después de las presentaciones que nos han hecho ya, recalcar. Estudio las sierras de Colombia, del 87 al 91, los famosos tepuis de Venezuela, una formación de extraordinario atractivo. Se mete en la isla de Coiba, de Panamá, y todo esto lo hace en paralelo con sus tareas de flora y con la aparición de las publicaciones. Esto no le llega. Él ve que la botánica necesita algunos pasos más. Acomete en el 95 un proyecto muy importante, que es el hacerlo a nivel mundial. Es curioso porque, aunque dispongamos de una buena flora ibérica, no estamos seguros que los de la flora francesa, cuando dicen ese nombre, se refieren al mismo objeto natural. Eso imprescindiblemente hay que hacerlo a nivel mundial. Esta misma tarea a otra escala. Y acomete con otras 25 entidades botánicas un gran proyecto, poner en pie las posibilidades de una flora mundial. Seguía en ello. Comienza a hacerlo en una escala menor en el Mediterráneo y los dos proyectos le ocupan otra parte de su tiempo. No se queda ahí. Hace en el 97 una especie de regalo. Actúa para la edición de La Flora de Lamarck. La Flora de Lamarck no es un libro de interés científico actual, es un libro son 12 volúmenes en gran formato. En su tiempo fue la mejor colección de láminas y de imágenes y es una especie de regalo que nos ha hecho. En el 99, siguiendo esta línea más tecnológica y en contra de la Flora de Lamarck, el programa Antos, al que nos han hecho referencia, volcando lo que se sabe de las plantas españolas en una base de datos, pero no como base de datos, sino mucho más allá. Es como un programa, pero no como un programa, es como un acceso directo. Esto, cuando él lo plantea, es un sueño que a personas del Consejo y del ambiente botánico les parecía completamente irrealizable o ni siquiera del todo adecuado. No se trata simplemente de poner esto en la red, no. Se trata de reunir los registros y en cuadrículas señalar dónde están. Si uno la mira en el Internet, y es algo que hacemos cada día los que trabajamos con plantas, encuentra imágenes de la planta o imágenes de detalle, fotografías en color, dónde está, qué fuentes hay, con qué se relaciona. Ha puesto la botánica al alcance de los usuarios. No solo los usuarios científicos, sino una cosa que a él le preocupaba, que son los temas ambientales. Que lo que se haga de desarrollo y conservación se haga en unas bases lo más serias y sólidas posibles. ¿Veis? Otra vez, rigor. Luchará por estos medios hasta que los consiga. Lo hará bien, dirigirá un grupo, logrará los apoyos tecnológicos suficientes para que sea así. Y esto nos ha permitido disfrutar de una herramienta magnífica para la vegetación. Podríamos seguir con otros casos y con otros ejemplos de su buen hacer, pero ya sé que debo terminar. Voy a terminar con dos pequeñas notas. Por un lado, recordar, como había hecho nuestro presidente de la sección, su tarea aquí. Santiago llegó a esta academia, a esta casa, para trabajar, para apoyar, y lo hacía con entusiasmo. Tenía un entusiasmo contagioso. Esto no era el jardín botánico, era otra cosa. Y no era el nivel de plantas, era otra cosa. Era el nivel de la naturaleza, era el nivel de otras actividades, en un concepto sumamente amplio. Participaba en la sección de naturales y en la preparación del vocabulario científico. Y en todo mostraba una gran lucidez, además de entusiasmo.
y el calor con que defendía sus ideas permeaba siempre en el grupo. Es cierto que su enfermedad le ha impedido en los últimos meses asumir nuevas tareas, pero su continuada presencia, aun con sus dificultades para hablar, ha sido siempre para nosotros un estímulo. Pese a las secuelas del tratamiento, todavía el 24 de junio participó en el Pleno y en la sesión de Naturales del 17 discutimos él y yo unos volúmenes que teníamos aquí, que son hacia el 1880, con muy buenas ilustraciones. Están hechos en color y discutimos a ver si valía la pena reproducirlos, hacer una exposición aquí. Quedamos para seguir eligiendo memorias e imágenes para este mes de octubre, pero no pudimos cumplir la tarea. Dejadme que os lea ahora, en este verano, esa breve correspondencia de los correos electrónicos. Le decía yo, la mariscoterapia te está curando en Cangas, que es tu tierra. Seguro que te va bien. Me contesta, gracias, Foucault, pero en mi caso la mariscoterapia tendrá que ser olfativa, porque de otro modo no puedo. El otro día en casa tomaron una caldeirada de pulpo de ría, preparada al estilo de Isla de Ons, que estaba insuperable. Entonces, un poco más allá, me cuenta, ayer por la tarde Salvador Talavera, con gran parte de su familia, nos vino a visitar a Menchi y a mí a nuestro apartamento de Cangas, en donde habíamos venido a modo refugio, para soportar mejor las embestidas de esta quimioterapia que me están aplicando. Aunque yo no me encontraba bien, eran los primeros días del segundo ciclo y la reacción es muy fuerte, pero me alegró mucho verlos tan cariñosos y directos como siempre. Salvador me sorprendió con una noticia que ni remotamente me esperaba, y era que habíais firmado mi candidatura para el Premio Nacional de Investigación 2009. Supongo que en la especialidad de recursos naturales o algo similar. La noticia me emocionó, pues por mi cabeza no pasaba nada que se le pudiese parecer. No creo que al final me lo vayan a conceder, pero eso es lo de menos. De hecho, yo lo siento como si ya me lo hubiera ganado, pues el que os hayáis dedicado a promover la candidatura y darle forma, demuestra un afecto y reconocimiento que tengo en mucha estima y valoro en lo más alto. Sé que no lo habéis hecho con este propósito, pero me surgieron además ciertos sentimientos contradictorios, porque todo esto puede interpretarse como que yo hambroneo títulos o distinciones, y esa es una imagen que no me gustaría ver asociada a mí. Se equivocaba en lo del premio, pero era él absolutamente Santiago tal y como lo recordamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor García Novo. Bueno, poco queda por decir tras este intenso, cariñoso y sentido homenaje de la comunidad científica al profesor Castroviejo, comunidad científica que coincide a la vez con sus amigos. Pues otra de las virtudes de Santiago, de Tatayo, era su permanente cultivo de la amistad. Desafortunadamente tuve poco trato con él, a pesar del parentesco generacional y del gran número de amigos comunes que teníamos y que tenemos, muchos de los cuales estáis aquí. En la época, casi podría decir heroica, de los Penenes, yo, por ser algo mayor, estaba de postdoc en Gran Bretaña y me perdí, entre comillas, muchas de esas reuniones que a veces acababan como el Rosario de la Aurora, pero no por tensiones internas, que también las había, sino por la presión externa que ejercían, parafraseando a mocedades, unos hombres vestidos de gris. De todos modos, tuve ocasiones múltiples de hablar con él y de escuchar sus magníficas charlas sobre la flora. Recuerdo en particular su participación en una conferencia, en un ciclo de conferencias que organizaba yo en la Casa de Galicia en Madrid bajo el quizás sorprendente título de Científicos de Galicia y en el que participaron ilustres sabios de esa espléndida tierra. Entre ellos dos castroviejos, Ulises Acuña, que hoy nos acompaña, y por supuesto Santiago. Y disertó con una enorme claridad y un descriptible entusiasmo acerca de por qué en España, en la península ibérica en realidad, tenemos la flora más interesante de Europa. Y yo le tuve que presentar, como era el director del curso, la foto ha aparecido
hace un momento por ahí. Pues, bueno, aparte de decir dónde había nacido y todas esas cosas, dije que era un naturalista. Y eso realmente le gustó y luego me lo dijo. Aquí en la academia, cuando usamos una palabra, nos vamos al diccionario. Y efectivamente, naturalista, dice el diccionario de la Real Academia, porque en el vocabulario científico y técnico de esta casa no aparece la palabra naturalista. Claro que tampoco aparece la de físico o químico. Dice, perteneciente o relativo al naturalismo. Bueno, claro. Persona, y aquí voy, que profesa las ciencias naturales o tiene en ellas especiales conocimientos. Yo creo que Santiago tenía las dos cosas. Las profesaba, porque profesar es ejercer una ciencia, un arte, un oficio o enseñarlos. Y ambas cosas, todas estas cosas, Santiago las hacía. Bueno, aquí en la Real Academia, pues hay dos tipos, esencialmente dos tipos de académicos, en todas las Reales Academias. Yo fui representando a esta academia poco después de entrar, en un homenaje que hizo la Academia Francesa a Madame Curie, y bueno, pues conocí a diferentes académicos franceses y hablé con ellos de diferentes cosas, y me sorprendió en particular un nieto de Madame Curie, con el cual tuve el placer de cenar. Se llamaba Joliot Curie y también era biólogo. Este no era naturalista, pero era biólogo. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué hacen ustedes muchas cosas en la Academia Francesa? Y dice, bueno, hacen estos señores que estaban por allí todos. Y dice, yo es que realmente, pues esto está muy bien que me hayan hecho académico, pero hasta que no me jubile yo, esto pues no, yo estoy en mi laboratorio. Entonces, esos son los pocos. En esta academia la mayoría de los académicos arriman el hombro. Y Santiago, precisamente por eso lo he dicho, estos dos tipos de académicos, él arrimaba el hombro siempre, no faltaba, intervenía, decía cosas, y luego, pues al final siempre podíamos comentar con él cosas estupendas. O sea que ha sido pues un académico de los buenos. Se dice a veces, y claro, pues eso es claramente una miopía absoluta, que solo se mueren los mejores, cuando en realidad nos morimos todos y todos nos vamos a morir. Y eso es una cosa bastante obvia. Pero en este caso, sin embargo, yo creo que se nos ha ido, y demasiado pronto, uno de los mejores, que no es lo mismo. Así que descanse en paz Santiago Castroviejo Bolívar. Muchas gracias por su presencia. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión.